¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en nuestro programa de El Punto Es. Y porque precisamente, pues bueno, hoy hay temas bastante interesantes que hay que comentar así rápidamente para ustedes, tanto en el entorno de nuestro hermoso país como de la entidad oaxaqueña. Y pues ustedes ya lo están viendo en pantalla. Yo le agradezco a mi querido y gran amigo y hermano, el director general de regeneracionpluralidad.com.mx, a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos, que pues siempre le doy guerra cuando estoy aquí en Oaxaquita, le doy guerra y ya me vine a disfrutar ahorita una deliciosa bebida y platicar sobre de estos puntos. Que aclaramos, es Coca-Cola. Claro, indiscutiblemente, ¿no? Y si fuera otra, pues la envidia que les damos, pero ahí vamos. Bueno, yo estoy tomando una manzanita. Sí, definitivamente. Y entonces estamos en este programa, hermano del alma, bienvenido, gracias. Porque el punto es, primeramente, saludarte, darte las gracias, y bueno, vamos, ¿cómo has estado, hermano del alma? Pues estamos vivos, que ya es una gran ventaja, la verdad, ¿eh? Definitivo. Porque, ¿qué cosas están sucediendo? Bueno, ¿cómo es la vida, diría yo? Porque vas a un lugar y me ha sucedido varias veces, que vas a un lugar y de repente saludas a un amigo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Oye, caray, hacía tantos años que no te veía, etcétera. Que son amigos de la universidad, de la prepa, hasta de la primaria me he encontrado. Y empiezas a platicar y no falta que salga el tema, que digas, bueno, oye, ¿y te acuerdas de fulano? Sí, pues sí. ¿Qué fue de él? No, pues ya partió. Y el otro ya partió. Y el otro día estuvimos haciendo un recuento con dos compañeros que fuimos estudiantes de la universidad. No, hombre, del grupo donde estuvimos ya se fueron como 10 o 12, man. Entonces, por eso que me preguntas que cómo hemos estado, bueno, pues estamos vivos, que ya es una... Es una super ganancia, ¿no? Ya es ganancia, ¿no? Ya es ganancia. Sí, canijo. Pero bueno, lo importante es de que estamos y mientras estemos, lo que seguimos y continuamos realizando es pues lo que sabemos hacer, ¿no? O sea, informar, comentar, ver desde nuestro punto de vista. Somos observadores de una realidad. Exacto. De una realidad que evidentemente tiene sus contrastes, tiene sus situaciones inéditas en la actualidad, con relación a otros tiempos. Pues la verdad es que en nuestro caso, Cornelio, debemos decir, y lo podemos afirmar, que somos gentes afortunadas porque hemos podido ser testigos, estar pendientes de los últimos 50 años de lo que ha sucedido en el país, en el mundo, en Oaxaca. Definitivamente, y hay, pues como siempre, ¿no? Hay situaciones muy interesantes que pues redundan en acciones para beneficio o a lo mejor no tan benéfico para nuestro país, pero sobre todo para nosotros como ciudadanos, ¿no? Para nosotros como ciudadanos, porque somos los que diariamente, como decimos coloquialmente en México, tenemos diario que levantarnos para buscarle para la torta. Pues no hay de otra. Porque no queda de otra, ¿no? Aparte son los del círculo del poder, que pues bueno, ya ellos por lo menos toman cafecito con pan, ¿no? O mandan a sus empleados. O mandan a sus empleados, ¿no? Que les traigan. Que les traigan, o que les cocinen. O que les cocinen, o que les barran ahí su recámara, pero bueno, en fin, pero nosotros seguimos. Fíjate que algo muy interesante. Perdón, sí, adelante. Precisamente hoy, hoy en este día, el gobernador del estado de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara Cruz, ya había anunciado que iba a dar a conocer cambios dentro de su estructura gubernamental. Y pues bueno, ya sabes, días anteriores, desde que lo dio a conocer, prácticamente 8 días antes o 10 días antes, pues empezaron a manejar las especulaciones, ¿no? Y de que qué secretarios ya se iban a ir, y de que los que se tenían que ir porque no han funcionado, y luego empezaron a publicar una serie de cuestiones documentales de lo que han hecho, actos de corrupción, en fin, lo normal que a veces desafortunadamente se suscita dentro de una estructura gubernamental. Y precisamente cumplió el gobernador, dio a conocer nuevos cambios, una nueva estructura, como él lo dijo, son cambios técnicos,
son cambios que hay que ir viendo porque pues los que ya ahora ya no están, cumplieron durante 3 años, hicieron lo que pudieron hacer y pues bueno, hay que renovar, ¿no? Entonces, pues bueno, allí hay estos movimientos, obviamente que ya se maneja de que no fueron unos cambios realmente de fondo como él había comentado, sino que pues a lo mejor fueron cambios, como él decía, no iban a ser cambios cosméticos ni estéticos, pero pues lo importante es que hubo cambios y lo importante es de que está reestructurando algunas secretarías, no de mucho, todas las secretarías son importantes, pero en este caso no de mucho peso, vamos a decir, en el ámbito fuerte político, pero bueno, hizo estos cambios y también en algunas direcciones y en fin, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves este movimiento? Y como preámbulo también, mi buen hermano, tú que conoces y que has estado inmerso en la política y has estado en el fondo de estos asuntos, hubo un reconocimiento indiscutiblemente de la presidenta de la República, sobre todo por la cuestión de la revocación de mandato. En la mañanera. Ya lo había hecho, ya lo había comentado cuando le tocaron el tema del nepotismo, y ella dijo que, pues bueno, de que sí tenía conocimiento, que había visto algunas publicaciones y de que pues ella no tenía conocimiento de si tenía o no familiares el gobernador, ¿no? Pero que si los tenía, que pues tenía que ver esa situación y pues componerla, ¿no? Pero sobre todo hizo énfasis en que qué bueno que había existido la revocación de mandato, que la había ganado y que pues sí, había prácticamente un 40% que no estaba de acuerdo, pero que con el trabajo tenía que demostrarles a los que no están de acuerdo de que tenía que mejorarse. Y hoy prácticamente lo refrendó en su mañanera, ¿no? Después de que le comentaron de que ya había hecho estos cambios. De todo este entorno, hermano, ¿tú cómo ves? Tú que estás inmerso en la política, que estuviste en ese círculo tan importante, ¿cómo ves esta cuestión que yo siento que sea lo que sea, pues es un momento, es un aviso de una democracia, ¿no? Un movimiento democrático. El solo hecho de que hay que reconocer, es el único gobernador que se aventó a hacer una revocación, haya sido como dijera el paisano, haya sido como haya sido, se lo aventó Claro. y órale, ¿no? ¿Cómo ves esto, hermanito? Bueno, yo creo que son varios puntos los que estás tocando en este tema. Lo primero que yo diría es que evidentemente en un régimen político democrático o semidemocrático como el nuestro, siempre va a haber contradicciones, controversias, visiones encontradas, puntos de vista antagónicos, etcétera. Pero tú acabas de decir algo que es cierto y que tiene que reconocerse. Salomón Jara es el único gobernador de todo el país que planteó y llevó, impulsó el tema de la revocación de mandato. Y la revocación de mandato planteada como un ejercicio de consenso democrático y de búsqueda de opinión de la sociedad es válido. Es válido y tiene un peso específico político. Y eso hay que reconocerlo, independientemente de que se haya realizado en determinadas condiciones, que haya habido cuestionamientos, como lo va a haber siempre. Claro. Nunca vas a dejar conforme a todo mundo, sobre todo cuando se trata, vuelvo a repetirlo, de un tema de carácter político. Entonces, pero tiene un valor específico. Eso sería lo primero que habría que plantear. Segundo, vino la revocación, no hubo una votación masiva, pero tampoco hubo una votación, diríamos, mínima, sino hubo casi 1 millón de votos. Sí, sí, prácticamente 1 millón de votos. Y sí hubo un porcentaje, sobre todo de algunos centros urbanos, donde ganó incluso el tema de la revocación. Sí. Fueron más los que votaron por la revocación que a favor. Y bueno, pues eso es válido porque son visiones encontradas. Yo creo que Salomón ha implementado o ha llevado a cabo un tipo de gobierno que contrasta en muchos sentidos con otros gobiernos, particularmente en Oaxaca.
Eso ya tiene un valor específico, que evidentemente va o ha generado controversias, ¿no? Pero su recorrido directo con los municipios, su vinculación directa con estos grupos, con las cuestiones de carácter indígena, con el apoyo a comunidades que la verdad, pues sí, no habían recibido por su lejanía, por su poca población, por muchas condiciones, hasta por condiciones políticas, no habían recibido el apoyo gubernamental adecuado para salir adelante como municipios, como comunidades, como grupos sociales. Incluso la visita de él, ¿no?, personalmente, ¿no? Sí, anda toda la semana, se pasa creo que 4 o 5 días. De jueves a domingo se pasa en las comunidades. Recorriendo los lugares. Eso no lo hacía ningún gobernador, Claro. Perdón, con todo respeto, tenían otras formas, no cuestiono, pero tenían otras formas de gobernar, punto. Entonces, eso es válido. En ese contexto, aquí yo creo que el segundo elemento que hay que valorar y reconocer es que independientemente, como tú lo dices, que haya sido como haya sido, él tomó decisiones, ¿sí? Y propició esta serie de cambios que anunció miércoles 18, como lo había dicho ya desde hace una semana, como también tú lo apuntaste hace un momento, y ahí están. Ahora, evidentemente, si me preguntas a mí, por ejemplo, por muchas razones, incluyendo hasta por edad, pues no conozco a la mayor parte, pero no dudo que pueda ser gente que tenga talento, que tengan alguna formación, que eso es lo importante. Sí. Que eso es lo importante, que haya no solo la vocación de servicio, sino también la formación para poder desempeñar un cargo público de la mejor manera. El conocimiento de lo que van a dirigir, exactamente, ¿no? Del tema que se trate. Entonces, yo no haría juicios de valor en cuanto a las personalidades que designó y los organismos o las entidades en las que cambió. Yo no haría en este momento juicios de valor porque habrá que esperar para poder hacer un juicio más razonable y mucho más objetivo. Ese es el punto. Y luego el otro tema que también, que me parece hay sensibilidad, mostró sensibilidad, fue el tema que es muy controversial, el tema de los familiares o parientes o cercanos incluso que ocupan cargos en un gobierno. Mira, en lo general, yo no soy partidario de condenar así a priori un acto de los que se conocen como nepotismo. Uh-huh. Es decir, porque vamos, yo por ejemplo tengo hijos que están en la función pública y no porque se llamen como yo o tengan mi apellido o sean mis hijos o mis parientes o lo que sea, por eso van a ser negativos o positivos. Yo creo que todo mundo merece la oportunidad de demostrar con hechos, en los hechos, su capacidad y su talento y su honestidad. Pero aparte de eso, independientemente de ello, en los cambios y en las renuncias, sobre todo que se dieron tanto en el partido Morena, en Morena, como en otras áreas en los días previos, anteriores al día del anuncio, bueno, pues también hay personas o renunciaron o se retiraron o se hicieron a un lado, como quieras llamarlo, personas vinculadas familiar o política o cercanamente con el gobernador. Y me parece que esa también es una actitud positiva, claro, que manda un mensaje en el buen sentido de que Salomón Jara tomó nota del resultado del ámbito de la votación del tema de la revocación y está tomando decisiones. Habrá que esperar, faltan 3 años, le quedan todavía 3 años de gobierno, habrá que esperar los resultados. Porque además es una cosa, Cornelio, gobernar Oaxaca no es cualquier cosa, perdón, Yo creo que, híjole. No, es que, fíjate que es de los estados más complejos, man.
Eh, he tenido la oportunidad de comentarlo en mis espacios nacionales y en donde digo, bueno, realmente muchos piensan que gobernar Oaxaca a lo mejor es simplemente gobernar y no, es gobernar un estado nada más con 570 municipios, Ahí está. nada El que más. le sigue tiene 200, creo que es Veracruz. Veracruz, que sí, tiene como 200. Y entonces, Arribita. digo, y luego hay el otro detalle que sigue existiendo, y no nada más en Oaxaca, sino en la República Mexicana y a lo mejor en el mundo, ¿no? Pero es donde dices, bueno, que sucedió, que si salió el sol, que porque es culpa del gobernador y que si amaneció lloviendo, que también es culpa del gobernador, ¿no? Y siempre he comentado, bueno, el gobernador, pues sí, es la cabeza principal de un gobierno, sí, pero por eso es que nombra un gabinete legal, un gabinete ampliado, unas direcciones, Pues en fin, toda una hay estructura responsables. en la cual son No, responsables, ¿no? y lo que tú dices de Oaxaca, no solo ese tema de que si salió el sol o se puso la luna llena, no, en general nuestro territorio de Oaxaca como tal es Sí, de contrastes en cuanto a idiomas, a lenguas, en cuanto a actitudes, y en las cuanto a tradiciones y las tradiciones, a costumbres. costumbres, a orígenes, todo, ma. Y aparte, por si algo faltara, imagínate, es un lugar muy estratégico por su ubicación, ¿no? Apenas estaba yo leyendo hoy en la mañana precisamente una nota, ya ves que a nosotros nos llegan Sí, mensajes de varios sitios de compañeros que han hecho, pues, hoy las redes sociales no. es el tema, ¿no? Estaba yo leyendo que agarraron una avioneta con no sé cuántos kilos o toneladas de cocaína aquí en Oaxaca, Sí, ¿no? Pero vamos, estaba yo esperando de que si no hicieron otro campo de fútbol, ¿te acuerdas de aquella nota? Sí, sí. la que tiraron en el campo. No, a ver, déjame decirte una cosa. Es que eso no es nuevo, además, lamentablemente No. en Oaxaca. A mí una vez me sucedió un detalle, Ajá. hace muchos años, cuando yo fui funcionario, que fui subsecretario de gobierno, el subsecretario A de gobierno, me acuerdo, con Poncho Zorrilla. Entonces, a mí me tocaban ver los temas políticos, fundamentalmente las cuestiones de carácter político. Entonces viajaba mucho y a mí en lo personal me gustaba, tenía yo una pick-up Ujú. y me gustaba a mí manejar, yo manejaba. Entonces, en una ocasión, me acuerdo que me tocó ir al Istmo, porque el Istmo siempre ha tenido contrastes y divergencias en las comunidades y todo. Y bueno, en aquella época la COSEI era un organismo Ah, no, sí. muy permanentemente muy combativo. Y yo me acuerdo que con quien tenía yo estar en mucho contacto era con quien soy embajador de México en Con Venezuela, Polo de Gives. con Polo. Nos hicimos buenos amigos el Polo. Y bueno, y después fuimos compañeros de partido incluso, ¿no? Bueno, entonces, una vez hubo un X conflicto que involucraba tanto a lugares, comunidades del Istmo como de la costa. Entonces hubo que ir a Tehuantepec, que era donde había una delegación de gobierno, y ahí nos reuníamos con los interesados, y luego que ir a Huatulco. Entonces, bueno, ya lo hice en fin de semana, salí. Y ya el domingo, después de que el domingo me tocó estar en Huatulco, y ya había que estar el lunes aquí en Oaxaca, entonces ya como a las 7, 8 de la noche, agarré mi camioneta y ahí venía yo de regreso para Oaxaca. Entonces venías por la costera, ¿no? Ya ves que Sí. luego hay una zona de curvas y luego caes a unas rectas ya para llegar a Salina Cruz. Bueno, pues para no hacerte la larga, subí las curvitas y cuando salías directo a una recta grandísima, una avioneta, cabrón, descargando. Qué bruto. La verdad, sí me impactó muchísimo, pero además ya la tenía yo que te gusta 100 metros, ya no podías hacer otra cosa. Entonces lo que hice fue, pues me seguí y me hice a un lado
y casi pasé por la carretera, por la tierra, porque estaba la avioneta en plena carretera, a un lado ahí descargando. Entonces, ese es Oaxaca, man. Sí, Entonces, no, ahora, eso, pues, estaría campeón, ese tipo de cosas, cargárselas o endosárselas, como suele suceder. Él dice, es que el gobierno, ¿no? No, pues lamentablemente estamos viviendo circunstancias muy especiales. Siempre las ha habido. sí, Eso te comento, fue en 1989, fíjate, Cornelio, sí, no, hace hombre, ya casi 40 años, ¿no? Que fue cuando yo fui su secretario la primera vez. Pero bueno, ese es el punto. Entonces, sí creo que lo que tú comentas es también una verdad absoluta. Oaxaca es complejo. definitivamente, y como decíamos, o sea, no todo tiene la culpa de lo que sucede el gobernador. Por eso el gobernador da instrucciones, por eso el gobernador da indicaciones. El detalle está en quienes reciben las indicaciones y las instrucciones y muchas de las veces simplemente no la cumplen, ¿no? O la cumplen a su manera. Su estilo. ¿No? A su estilo. Y luego otra de las situaciones de que se ha manejado, sobre todo a partir de que entra a gobernar el ingeniero Salomón Jara, es lo que se ha manejado mucho, aparte del nepotismo, la soberbia. Y yo siento que sí, a muchos funcionarios les ganó la soberbia y simplemente, pues, sí, pues mucho gusto, lo dijo el gobernador, sí, pero pues es que yo soy el que estoy acá, soy el que veo y esto no funciona así, ¿no? Hay un dicho que dice que el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Y la otra frase que tienes muy excelente, ¿no? Y fíjate, ¿Cuál? la de que luego a los penitentes los vuelve Locos. locos, ¿no? El Pero poder el a poder los inteligentes los marea y ya a los pendejos los enloquece. los enloquece, ¿no? Y eso, fíjate que se ha dado, y hay que decirlo claro, sí es cierto, sí se ha dado dentro de la estructura gubernamental del ingeniero Salomón Jara, y por supuesto que muchos funcionarios y funcionarias han caído en esta situación de que pues que nunca han tenido y se han vuelto locos al tener, ¿no? Y parece nada, pero a lo mejor podemos darle el beneficio de la duda de que a lo mejor no se dan cuenta, ¿no? De que afectan al gobernador, pero saben perfectamente Están abusando, que es, ¿no? abusan. Pero además hay una cosa, mi querido Cornelio, que creo que tú y yo lo podemos valorar adecuadamente. Todo eso tiene consecuencias. Claro. Porque la historia es la historia. Y el reconocimiento se gana o se pierde. Estas gentes, muchas de estas que tú comentas, que sí evidentemente ahora o en estos tiempos que venían de una lucha incluso democrática, porque muchos de funcionarios estuvieron en las filas de la izquierda desde cuando iniciamos allá en los 90, en 92, cuando yo fui candidato a gobernador, el primero del PRD. Desde entonces hay quienes vienen o venían, algunos, otros eran muy chavacos, eran de las infanterías, entre comillas, pero evidentemente sí ha habido actitudes de cambio lamentablemente en sentido negativo. Y al final de cuentas, el poder es efímero, eso se acaba. Claro. Y vas a ver, ahí tienes, por ejemplo, el señor Cue, no viene a Oaxaca. A cualquier lugar que vaya seguramente lo tendrían, le reclamarían a él y a varios más que fueron colaboradores de ese gobierno, por todas las cosas que se saben que hicieron. Exacto. ¿No? ¿No? Entonces, además, yo creo que lo más agradable y moral, política, social e incluso personalmente es que cuando tú te encuentras a alguien en la calle te saluden como Dios manda, correctamente, y muchas gentes hasta con agradecimiento. Porque tuviste algún detalle. Claro. No una cosa relevante, pero un detalle. Claro, es como tú dices, o sea, ese tipo de acciones tiene sus consecuencias y es más, hasta me atrevo a estar seguro de que esa soberbia de muchas y muchos, sí, que se aprovecharon
vamos a decir, del nombramiento que les dio el gobernador, la consecuencia fue precisamente en este acto democrático que hizo de la revocación de mandato, porque ahí es donde se reflejó en la ciudadanía, ¿sí? Ahí es donde se reflejó y en donde dijeron, obviamente que, pues bueno, como decimos, no, bueno, es el gobernador, pero hay que ser claros, o sea, muchos le fallaron en ese punto, ¿sí? Y ahí está el resultado, en la revocación. Entonces, sobre esto, pues qué bueno que hizo ese estudio, ese análisis el gobernador. Y fíjate que después del resultado de la revocación, digo, y fue, o a lo menos yo lo vi desde ese punto de vista en nuestros espacios desde la Ciudad de México, de que no lo había hecho el gobernador estos 3 años, pero, o a lo mejor lo hacía, pero no lo daba a conocer, pero empezó a reunirse con todas las secretarías, a hacer un balance, y como él dijo, una autocrítica, ¿no? A ver, secretaría por secretaría, ¿no? Sí hubo notas de ¿no? eso, ¿verdad? Y sí, que estuvo reuniéndose y valorando, analizando, y de allí fue que empezó a tomar las decisiones que hoy dio a conocer, vamos a decir. Pero, y hoy lo dijo, fíjate que dijo que ahora cada 6 meses va a ser como una auditoría interna de cada secretaría para valorar, ¿no? Perdón, creo que sí le dejó al gobernador una buena lección esta revocación de mandato, es este aviso de la ciudadanía, ¿sí? Porque además, mira, no es por hablar, ¿cómo te diré? Peyorativamente, por ponerle una palabra, pero donde perdió no fue en el pueblo más alejado de la Sierra Norte o de la Sierra Sur, no, donde recibió el trancazo, como lo decimos coloquialmente en México, es en 5 municipios importantísimos, pero dentro de ellos 3, sobre todo la capital del estado, ¿sí? Y de allí Santa Lucía del Camino, que es otro de los municipios grandes, ¿sí? Y de allí Santa Cruz, Jococotlán, y tu servidor lo comentó en mi espacio noticioso en la Ciudad de México, que decía yo, bueno, pues qué raro, porque como 2 o 3 meses antes o más, precisamente al presidente de la capital del estado, al presidente municipal de Santa Lucía, a la presidenta municipal de Jojo, lo subió, bajó, iba, venía, en todos sus actos públicos ahí estaban, autorizó obras importantes para dichos municipios, y el resultado, pues fue sorprendente, ¿no? Y como decimos, bueno, quiere decir que a lo mejor la población se dio cuenta, y digo, ya me dirán si estoy equivocado, pero a lo mejor se dio cuenta de que sí, las obras que se habían estado ejerciendo que eran por parte del gobierno del estado, pero no por parte del municipio, ¿sí? Ese es otro de los detalles. Pero bueno, creo que en este entorno sí se vieron varias cosas, hermano, en la cual hizo reflexionar al gobernador y también hizo reflexionar a gran parte de esos más de 30 familiares que indiscutiblemente se manejaron fotografías, cargos y todo, de que están dentro del gobierno, y otros que estaban, ¿no? Porque ya dijeron adiós, ¿no? Y ¿te acuerdas cuando renunció su hermano Noé Jara, del municipio? Tu servidor se tomó el atrevimiento de hacer su comentario, y que les decía yo, lo hice en el noticiero ahí en la Ciudad de México, les decía yo, bueno, pues qué bueno que lo hizo, ¿no? Y lo dijo claro, me voy por los señalamientos del nepotismo, ¿no? Y fue cuando comenté, ojalá que su ejemplo lo sigan los otros 30 más que están metidos dentro y cobran en la nómina del gobierno, ¿no? Y bueno, como que no les cayó muy rápido el 20, hasta después de la revocación de mandato. Y bueno, y sobre todo, ¿sabes qué pienso? Incluso se lo preguntaron hoy al gobernador, y él muy estratégicamente y políticamente le dio la vuelta. Obviamente que no dio la respuesta que debía de dar, ¿no? Pero le preguntaron al gobernador, una de las periodistas, de que si había influido en él lo que había dicho la presidenta, porque la presidenta dio un panorama muy correcto, genérico, ¿no? La presidenta dijo, cuando le comentaron, quien le comentó fue la destacada periodista Judith Sánchez Reyes, que le habló del nepotismo del gobernador de Oaxaca, y entonces dijo la presidenta, a ver, dentro de la ley está en que quienes somos gobernantes no podemos tener familiares en nuestro gobierno desde la primera hasta la 4ª posición o 4ª generación, ¿sí? No está permitido,
¿sí? Y si es que, dice, desconozco que el gobernador tenga familiares, pero si los tiene, creo que es el momento en que debe de valorar, debe de entender y debe de componer las cosas, ¿no? Y prácticamente le dijo, bueno, pues a ver qué está pasando, ¿no? Y entonces le hicieron esta pregunta hoy en su conferencia, indiscutiblemente que él no dio porque le preguntan si esto había influido a las renuncias que hubo un día anterior y otras que ya se tienen. Y entonces él simplemente dijo, la presidenta tiene buena amistad conmigo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y estamos trabajando juntos. Fue todo lo que dijo, pero en ningún momento dio una respuesta concreta a la pregunta que si había influido lo que había dicho la presidenta para estos cambios y para esas renuncias, ¿no? Pero bueno, al final de todo, hermano, ya se dio el primer paso, vamos a decirlo, ya lo hizo el gobernador y pues esperemos de que, como decimos, las demás personitas, los demás funcionarios que saben perfectamente que como que no han cumplido a cabalidad las instrucciones del gobernador o de su cargo que tiene, pues como dice el refrán, ¿no? Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Ojalá que haya movimientos. Y bueno, hablar de esto, hermano, nos llevaría mucho tiempo, pero al final, ¿qué conclusión le ves tú a esto que ya se ha dado y que, pues bueno, sí anunció cambios el gobernador, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto es positivo, digo, en términos globales, es una actitud positiva, es una actitud que demuestra que Salomón Jara es sensible a, pues, a la crítica, a los comentarios, a las circunstancias adversas. Y bueno, esperemos que sean para bien, como lo decía yo hace rato. Hay que conceder el beneficio de la duda y esperar que todo esto sea para bien de Oaxaca, para bien los resultados de un gobierno e incluso también para bien de la imagen y la personalidad, la percepción que la sociedad tiene del gobernador de Oaxaca. Yo creo que eso es lo que debe darse en este momento, reconocerse lo que se debe reconocer, que ya lo dijimos, y esperar. ¿Va? Vienen tiempos complejos, el año que entra hay elecciones. Oaxaca siempre ha sido un estado en donde se dan circunstancias, por lo que veo, por ejemplo, viene de nuevo el PRD, es decir, acaba de cumplir hace 15 días su primer año con registro como partido local, junto con otros, creo que en total son 13 estados donde el PRD no perdió el registro local y ellos ya hicieron un bloque, hubo un evento, a mí me invitaron hace 15, 20 días a participar como en calidad de que fui el primer candidato a gobernador del PRD, y yo siento que en un momento determinado el PRD en Oaxaca puede volver a ser alternativa. Evidentemente también se ve que hay independientemente de los acuerdos nacionales que tiene la 4T, el partido Morena, que tiene Morena con el PT y con el Partido Verde, bueno, aquí en Oaxaca por lo menos el PT está con todo en contra de gobierno, e incluso hay una actitud, digamos, ya muy frontal, personal, del dirigente del PT, Benjamín Robles, con el gobernador. En fin, pues va a haber que esperar. El PRI está haciendo también su chamba. A mí me parece que Carmelita Ricardes, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo y le tengo aprecio, por supuesto, a Carmelita, pues está haciendo su trabajo, está haciendo su presencia, y todo eso puede tener repercusiones, incluyendo este tema también que estamos comentando, el próximo año, cuando vengan nuevamente elecciones, tanto para municipios, los ciento y tantos municipios que se renovan por votación, porque eso creo que fue uno de los grandes aciertos en algún momento en el siglo pasado, precisamente
que los municipios que son de usos y costumbres tuvieran su propia legalidad, su propia reglamentación, porque antes se cargaban todos al PRI, Sí, ¿no? sí. Es decir, yo recuerdo que en aquella época decían, el PRI ganó 490 municipios, chirrión de Dios. Pues sí, pero es que todos los usos y costumbres se los Pues obvio. adjudicaban, ¿no? Ahora son muchos menos los que tienen proceso electoral directo. Los demás tienen sus propias comunidades, tienen sus propias reglas. Bueno, viene el año próximo, ¿no? Bien. Es decir, ya habrá que ver quiénes se postulan, cómo se postulan. También he visto que algunas personalidades del PRI, de lo que fue el PRI en Oaxaca, que fue un partido, bueno, a nivel nacional fue hegemónico, pero a nivel de Oaxaca también el PRI tuvo una gran presencia. Veo que muchas de las personalidades, o varias, ahora ya están del otro lado. Está bien, cada quien tiene que tomar sus propias decisiones, pero va a haber que esperar, mi querido Cornelio. Vienen cosas muy interesantes. Lo bueno de esto es lo mejor que se va a poner. Va a estar bastante interesante el próximo año. Bueno, pero todos los años en Oaxaca las acciones siempre son interesantes. Y precisamente por eso el punto es que teníamos que comentarles esto de lo que acaba de suceder, de estos cambios que anunció el gobernador del estado de Oaxaca. Y bueno, estaremos en un programa más del Punto Es próximamente, en la cual ya sabe usted que hacemos los comentarios de lo que está suscitándose no solamente en la entidad oaxaqueña, sino en el país y también fuera del país. Aquí estamos. Hermanito, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por siempre la oportunidad de poder comentar todos estos temas que son evidentemente interesantes. Nos faltó entrarle un poquito más al tema nacional, los temas de inseguridad, lo que está sucediendo en Sinaloa. No, hombre, es que hay mucho que comentar, nos llevaríamos mucho tiempo. A nivel mundial también hay cuestiones, sobre todo por las políticas que está implementando el presidente de Estados Unidos, que están, pues de alguna manera, yo no diría dañando propiamente, pero sí trastocando las relaciones internacionales, la visión, sobre todo para países que de alguna manera pues todavía están en desarrollo. En fin, el tema de Venezuela, no, el bloqueo más acelerado que se está llevando en contra de Cuba, Palestina, todo el Medio Oriente, todas las broncas que se están dando, ¿no? Y en donde México juega su papel, ¿eh? Sí. Están las declaraciones del reconocimiento de la presidenta Sheinbaum a Palestina, sí, contrastando con las actitudes de presidenciales de Estados Unidos. Lo mismo que tiene que ver con Cuba. Es complejo, es muy complejo. Pero además interesante que ya lo estaremos tocando en su momento. En otro momento. En otro momento. Ahorita ya. Es cuestión de tiempo. Es cuestión, porque ya sabe usted que digitalmente muchos piensan que dicen, es que digitalmente, pues, ¿quién te corta los tiempos? No, es al contrario. Digitalmente los tiempos son mucho más concretos y tenemos que cumplirlos. Así es de que, pues nuevamente, gracias, hermano, gracias a ti. Estuvimos en este espacio. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento a quienes nos hacen el gran favor de repetir parte de nuestros programas en Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa. Ahí está. Muchísimas gracias. Y nos estamos escuchando, nos estamos viendo, y como su servidor lo dice ahora, gracias a la tecnología, nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Así es de que hasta la próxima, porque el punto es que usted esté informado. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación agradece la aportación y colaboración periodística de sus representantes en Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Estados Unidos y Azerbaiyán. ECMC Noticias Internacional. Periodismo sin fronteras y compromisos gubernamentales o partidistas. La voz de los sin voz. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela,
Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial corporativo de medios de comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. Cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar, con ustedes termino, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias a mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.